Este es el título del mensaje, una iglesia saludable. Vamos a estar basando hoy el mensaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Y el libro de los Hechos es maravilloso. Si usted va a hablar de la iglesia, si usted quiere conocer lo que hacía la iglesia primitiva, cuáles eran las prácticas de la iglesia primitiva, qué hizo que la iglesia primitiva impactara a la sociedad de su tiempo, usted tiene que ir al libro de los Hechos. Usted puede leer las cartas de Pablo, Efesios, Filipenses, Primera de Segunda de Corintios. Todas estas cartas son maravillosas, Tesalonicenses, Gálatas. Usted puede conocer acerca de iglesias individuales cuando usted lee esas cartas. Pero cuando usted va a hablar de la iglesia en sentido general, lo que impactó, cómo la iglesia creció, usted tiene que ir al libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro precioso, un libro extraordinario. Es conocido también como los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba obrando de una manera poderosa en aquella primera iglesia, impactando de alguna forma a aquellos que se habían rendido al Señor, porque vino, los selló y les dio el poder para poder testificar a las personas que estaban siendo alcanzadas por medio de la proclamación. Hoy quiero entonces que usted se centre en Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Dice así la Escritura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Ese texto, hemos tratado de extraer de este texto 8 principios que son características de una iglesia saludable. Y estas son las características que nosotros como iglesia también debemos incorporar para tener una iglesia saludable. Y es importante que usted y yo podamos ir a este pasaje bíblico porque son muchas enseñanzas en las Escrituras donde se habla acerca de principios que la iglesia debe incorporar para poder impartir y ser saludable y que el Señor bendiga a esa iglesia. Si usted va a todo el libro de los Hechos, no solamente va a encontrar estos principios, sino que va a encontrar otras enseñanzas. Porque en la medida que la iglesia fue proyectándose y alcanzando a los perdidos, comenzaron a llegar dificultades a la iglesia al punto de que tuvieron que tomar decisiones, como el hecho que sucedió en el capítulo 6, allí en este libro maravilloso, donde tuvieron que elegir diáconos para atender las viudas que estaban desatendidas, para que los apóstoles pudieran continuar con la predicación de la palabra y aquellas viudas pudieran ser entonces atendidas por un grupo de personas. Así usted va a encontrar una serie de problemas que surgían y juntamente con los problemas la iglesia tomaba decisiones para solucionar los problemas que llegaban. Pero los principios que se establecen en este pasaje que leímos son los principios también que muestran de que aquella primera iglesia era una iglesia que Dios bendecía porque estaba actuando y vivía para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Por tanto, era una iglesia saludable. Hoy, cuando usted lee solamente el libro de los Hechos, usted se da cuenta que para entender la iglesia lo único que tiene que hacer usted es centrarse en este libro. Usted no va a entender la iglesia si usted va a Filemón y comienza a leer Filemón o Apocalipsis, o se va a los libros del Antiguo Testamento y comienza a leerlo. Usted no va a entender mucho sobre la naturaleza de la iglesia, qué hace la iglesia, no. Pero usted en este libro, usted va a encontrar todo lo necesario. También hoy, cuando tenemos nosotros como iglesia la oportunidad de usar la tecnología, miren cuánta tecnología, todo lo que tenemos, cámaras, las luces, todas estas pantallas, todo esto es parte de la tecnología y sabemos que son elementos buenos y útiles para poder proclamar de una forma eficaz y poder alcanzar a muchas personas que nos están viendo hoy por las redes, personas que están deseando también conocer el Evangelio y no saben si no llega el Evangelio hasta donde están ellos. Y nosotros podemos con este mensaje poder llegar hasta los hogares. Es una cosa muy buena lo que hace la tecnología.
Pero la tecnología no puede sustituir el mensaje central de las Escrituras. Nosotros no podemos impactar a nuestra comunidad solamente con la tecnología. La tecnología lleva el mensaje, pero lo que impacta a esta sociedad es lo que transmitimos por medio de estas redes, que es el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Por tanto, es muy importante que no perdamos la esencia de nuestra existencia. No nos debemos a todo lo que tenemos. Nos debemos a un Dios eterno que nos ha salvado y proclamamos su mensaje para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. La tecnología no puede convertirse en nuestro fin, sino en el medio para que entonces el mensaje pueda llegar a muchas personas que están necesitando del Señor y Salvador Jesucristo. Hay una oración que quiero dejarles a ustedes como una idea central, donde vamos a desprender de esta idea una serie de enseñanzas que son las que quiero compartir con ustedes. Y la idea es la siguiente: una iglesia se mantiene saludable cuando aplica las enseñanzas que hicieron crecer a la iglesia del Nuevo Testamento. Repito la oración. Una iglesia se mantiene saludable cuando aplica las enseñanzas que hicieron crecer a la iglesia del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cuáles son esas enseñanzas? ¿Cuáles son esas enseñanzas de la iglesia neotestamentaria? Hoy quiero ver junto a ustedes algunos de estos principios que como congregación siempre deben formar parte de nosotros, que no podemos echarle a un lado, sino que tienen que ser la esencia misma de nuestra iglesia, de nuestra congregación, para poder impactar a nuestra sociedad. Si queremos una iglesia saludable, es importante mantener, en primer lugar, la enseñanza bíblica. Es muy importante mantener la enseñanza bíblica. Nosotros como iglesia, si no tenemos una enseñanza saludable, no podremos impactar a esta sociedad. Esta sociedad necesita de Cristo y necesita que la iglesia imparte directamente con las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador. Cuando usted va al pasaje, lo primero que se va a encontrar a partir del versículo 42, después que se habían añadido 3,000 personas a la iglesia, es que aquellos que se añadieron, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza bíblica, en la enseñanza dada por Jesús. Aquellos apóstoles habían vivido con el Señor Jesucristo durante 3 años. El Señor los discipuló, los capacitó y los envió. Y luego el Espíritu Santo los inspiró para que dejaran reflejado en muchos de los libros lo que nosotros tenemos hoy como la Santa Biblia. Y esta Santa Biblia es el mensaje que nosotros como iglesia debemos dar siempre y que no es negociable. El mensaje de salvación, el mensaje bíblico no es negociable. No hacemos negocios con ninguna persona. Hoy muchas personas quieren centrar su mensaje en historias, en cuentos. No estamos aquí para que yo le haga un cuento a ustedes. Para eso entro a YouTube o entro allí a las páginas sociales y empiezo a escuchar cuentos de fulano o de mengano. No, aquí no venimos para que le hagamos cuento a ustedes. Aquí venimos para que ustedes comprendan la esencia y el fundamento sobre el cual está fundamentada nuestra iglesia. Y ese fundamento es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es la que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar la doctrina bíblica y transmitirla de generación en generación. La sana doctrina se caracteriza en una iglesia saludable. Si una iglesia es saludable es porque tiene sana doctrina, porque practica la doctrina de las Escrituras. La palabra de Dios en una iglesia saludable es el centro de ella. No es lo que otros dicen, ni las declaraciones, ni las profecías que puedan decir. No, esa no es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica está acá y no es lo que usted me dice. Hoy estamos muchas veces yéndonos por lo que nos dicen. No, porque hubo tal declaración, porque hubo tal cosa, porque alguien dijo. No es lo que otro dijo, es lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia y la iglesia también se proyecta. La iglesia alcanzó a muchos perdidos en su época de inicio porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Podemos ver allí en la enseñanza de los apóstoles que todas estaban centradas en Jesucristo. Y los aspectos esenciales de la vida cristiana estaban también allí
en las enseñanzas de nuestro Señor y en las enseñanzas de aquellos que recibieron la enseñanza de nuestro Señor. Enseñanzas de la ética, de la moral, de la espiritualidad. Pero también enseñanzas doctrinales que podemos encontrar en la palabra de Dios y profundizar en ellas. Enseñanzas como que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que la obra de Cristo es la obra que nos lleva a la salvación, que la resurrección fue real, es la doctrina que predicamos, el arrepentimiento para poder recibir a Cristo como Salvador, la salvación por medio de la fe es también otra doctrina fundamental, la condenación eterna para los que no han creído, la segunda venida de Cristo y tantas otras enseñanzas que los apóstoles dieron y que la iglesia tiene que seguir proclamando. No podemos quedarnos en un amor solamente, tenemos que enseñar toda la doctrina de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que aquí la palabra de Dios está tratando de transmitirnos. Uno de los primeros principios que tuvo la iglesia o que se establece en la iglesia para ser una iglesia saludable, y era una iglesia saludable, la iglesia neotestamentaria, es que era una iglesia que enseñaba la Biblia, enseñaba la palabra de Dios. Si queremos también tener una iglesia saludable, en segundo lugar, es importante mantener no solamente la enseñanza bíblica, sino la comunión. La comunión. Y es importante que comprendamos que la comunión es un vínculo directo entre los hermanos. Necesitamos los unos de los otros. Para construir una iglesia fuerte se necesita tener una comunión auténtica delante de Dios. Participar en actividades conjuntas, fortalecer los lazos entre los hermanos, entre los miembros, para poder ser una comunidad de fe donde Cristo es el Señor y nosotros estamos unidos en Cristo, practicando la comunión cristiana. El término comunión implica un profundo sentido de la comunidad, un profundo sentido de comunidad, de participación mutua, de estar juntos. Necesitamos estar juntos. Hemos escuchado tantas veces de personas decir, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Lo han escuchado? Sí, usted no necesita la iglesia para salvarse. Quien salva es Jesucristo. La salvación no depende de venir a una iglesia. El hecho de estar metido en un templo no lo convierte a usted en una persona salva. Y lo hemos dicho en otras cosas. El hecho de que esté en un parqueo, usted no es un carro. El hecho de que esté en este lugar no quiere decir de que usted ha recibido la salvación. La salvación es por medio de la fe en Cristo y quizás usted todavía no la ha recibido. Pero sí necesitamos de la iglesia, necesitamos congregarnos, necesitamos estar en comunión para edificar nuestras vidas, para crecer espiritualmente y para que otras vidas por medio de la nuestra sean edificadas. Por eso es que la Biblia nos enseña de que cuando usted pone al servicio del Señor los dones son puestos en usted para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Dónde usted va a ejercitar los dones si no es aquí? ¿En su casa? Siempre repito y digo, un árbol no hace un bosque. Un árbol necesita muchos árboles para hacer un bosque. Una persona no es una iglesia. Una persona necesita de muchos para ser parte de una iglesia. Usted puede ser salvo, pero quizás no tiene espíritu de comunión. Necesitamos la comunión cristiana. Necesitamos estar juntos, necesitamos compartir. Eso hace a una iglesia que sea saludable. Si queremos tener también una iglesia saludable, no solamente debemos pensar en la comunión, sino también en el partimiento del pan, como dice la Escritura. ¿Y qué significa el partimiento del pan? Usted va a la Escritura y usted ve en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego dice, en la comunión unos con otros. Pero además de esto, dice la Biblia en el versículo 44, habían creído y estaban juntos, había comunión. Y en el versículo 46 dice, perseverando unánimes, estaban en comunión. Y si usted va al capítulo anterior, usted se va a encontrar en el versículo 14, el capítulo 1, que perseveraban unánimes juntos, estaban juntos. Y en el capítulo 2, cuando vino el día de Pentecostés y descendió el Espíritu Santo, versículo 1 dice, y estaban todos unánimes juntos. Es decir, es importante estar juntos en comunión. Compartir juntos nuestra fe en comunión. Nos edificamos como cuerpo, nos edificamos como iglesia. Y no es porque yo quiera que sea así, es porque la Biblia enseña que es así. Como dice ahí en Hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es importante, hermanos, la comunión. Es importante el partimiento del pan. ¿Y a qué se refiere el partimiento del pan?
El partimiento de pan te está refiriendo a recordar el sacrificio de Cristo. La próxima semana vamos a partir el pan, es decir, vamos a celebrar la Santa Cena, donde por medio del pan y el vino recordamos el sacrificio de Cristo que fue inmolado, su sangre fue derramada y lo debemos celebrar hasta que Él venga. La próxima semana vamos a estar recordando su sacrificio por nosotros, su muerte en la cruz, su resurrección y estamos también recordando de que un día Él vendrá por nosotros. Y es como una foto. Cuando nosotros estemos celebrando el próximo domingo la Santa Cena, partiendo el pan, recordando a Jesucristo, estamos viendo una foto. Porque a veces se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos viviendo tan agitado diariamente que se nos olvida todo lo que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Y es como cuando usted hizo un viaje y hace 10 años que usted ya viajó. Y de pronto en los recuerdos, o 20 años o 30 años, en los recuerdos están las fotos. Y cuando usted empieza a ver la foto, usted dice, wow, me recuerdo lo que pasé en ese mismo instante. En ese lugar yo viví esto y esto. Y es como recordar aquellas vivencias que ya pasaron. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos recordando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que pagó por ti. Todo lo que Él sufrió por ti. Todo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es algo que como iglesia tenemos que siempre recordar. Cada domingo recordamos la obra de Jesucristo por nuestras vidas. Y nunca podemos olvidar esta enseñanza porque es clave para que la iglesia se centre en la obra del Señor y sea una iglesia saludable. Por eso es que usted y yo nunca podemos olvidar lo que Cristo hizo por nuestra vida. Nunca podemos olvidar eso. Por eso una iglesia saludable, como primer principio, dice que tenía la doctrina sana. Practicaban la fe, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Segundo, no solamente practicaban la doctrina de los apóstoles, sino que estaban en comunión. Tercero, partían el pan juntos. Era algo auténtico. La iglesia crecía porque estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Pero ahora dice la Biblia, no solamente hacían estas tres cosas, sino que mantenían una vida de oración. Eran creyentes que se mantenían orando. Se mantenían orando. Usted va a la Biblia y usted en el capítulo 1 se encuentra que todos estos, versículo 14, el mismo que había mencionado hace unos instantes, dice, perseveraban unánimes. Pero dice, en oración, en oración. Cuando yo veo que hay personas que dicen, no, yo no necesito venir a la iglesia para orar. Es verdad, usted puede orar donde quiera. Usted ora en su casa. Algunos que tenemos esa costumbre de orar 3 veces al día. Por la mañana, a las 3 de la tarde, como Daniel, tomándolo de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, como Daniel lo hacía y era un hombre espiritual. Voy a ver si yo puedo ser tan espiritual como Daniel, orando 3 veces al día. Ese era Daniel. ¿Usted lo puede hacer? Claro que sí, es una bendición. No deje de orar. La Biblia nos enseña a orar sin cesar. Pero la Biblia te dice, persevera en oración, unánimes, juntos, como iglesia, como congregación. Es importante venir a orar, hermanos. Es importante cuando la iglesia es convocada para venir, para orar, convocarse y decir, voy a ir a orar. A veces pensamos que las cumbres de oración son aburridas, porque entonces todo el mundo está orando y entonces con los ojos cerrados, yo abro así el ojo para ver ya cuando terminaron. Entonces estamos allí esperando a que se termine, porque no nos gusta. Y si no te gusta venir a una cumbre para orar, es porque no te gusta orar. Porque tú mismo no tienes un estilo de vida de oración. Y yo te motivo, mi hermano, para que usted comprenda la importancia de estar juntos como iglesia, para interceder por el hermano, para orar por el necesitado, para pedir por las necesidades de la iglesia, para orar que el Señor nos libre como iglesia de lo que vendrá sobre nosotros, para que el Señor cuide a cada uno de nuestros hermanos, para conocer de alguna forma algún pedido de oración nuestro, porque es la forma en que un hermano llega y dice, si yo quiero que ores por esto, hermano, quiero que tú estés recordando durante la semana, pero si no está aquí, no podemos saber. Necesitamos estar juntos, perseverar juntos en oración. La oración era un pilar importantísimo en la comunidad cristiana primitiva. Era de suma importancia. Los apóstoles subían al templo para orar. Iban a orar. Iban a pedirle al Señor. Iban a rogarle al Señor. Y estaban en constante oración buscando de Dios. La oración era vista
como algo esencial para mantener su relación con Dios. Ellos necesitaban buscar a Dios, necesitaban buscar la guía e interceder los unos por los otros en medio de sus necesidades y las pruebas que estaban pasando. Se necesitaban unos a otros. Era necesario estar unánimes en oración. Necesitaban perseverar en oración cada uno. Querido hermano, a través de la oración podemos expresar nuestras necesidades, agradecimientos y preocupaciones. Podemos buscar la guía y el consuelo de nuestro Dios, pero necesitamos hacerlo como iglesia. Como iglesia. Anímese para estar con nosotros, mi hermano. Una iglesia saludable es una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Y nosotros somos una iglesia que ora, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque en las cumbres de oración vienen en los hermanos porque saben que es necesario. Y hoy vemos muchas iglesias que en una cumbre de oración o un culto de oración van 15, 20 personas. Nosotros tenemos la bendición de tener en una cumbre de oración 200 personas. Venimos porque es necesario orar. Pero usted tiene que crear la necesidad en su vida y venir. Necesita usted estar en comunión, perseverar junto con sus hermanos en la oración. Otro de los puntos que habla la Biblia y exactamente este pasaje, si queremos una iglesia saludable es importante mantener la generosidad. La generosidad. La Biblia habla sobre esto. Cuando usted va al pasaje comienza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 43, y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Continúa el pasaje y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ustedes se imaginan la iglesia en aquel momento? Hoy no es lo mismo. Ninguno de nosotros va a vender nuestra casa para darla a nadie. Y eso no es lo que estamos hablando aquí. El principio que se establece es un principio de generosidad. Aprender a dar, aprender a ser desprendido, ofrecer al que necesita, dar a aquel que está desvalido, ofrecer a aquellos que están pasando por momentos de necesidad. Son muchos los que están a nuestro alrededor. Hay algo interesante en el versículo 43, que cuando vino aquella situación sobre ellos y temor, porque había persecución, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y estos eran los milagros que los apóstoles hicieron. Los apóstoles hicieron una obra extraordinaria en el lugar donde estaban. Dios los dotó de los dones para que hicieran prodigios, señales y maravillas. Pero eran los apóstoles. Cuando usted va a Marcos, usted se va a encontrar al final del Evangelio de Marcos este pasaje que lo usan tantas iglesias para decir de que las señales continuarían a todos aquellos que creen. En su nombre vamos a echar fuera demonios, hollar serpiente, todo lo que dice el pasaje. 5 cosas. Pero esas señales fueron dadas directamente a los apóstoles. No era una señal que iba a continuar en los creyentes, sino en aquellos que Dios los había dotado para que hicieran aquella obra sobrenatural en el inicio de la iglesia. Y cuando ya la iglesia se organizó, el canon se cerró, aquellas señales, prodigios y maravillas no fueron necesarias para continuación. Los dones espirituales fueron los que fueron dados posteriormente para que la iglesia se edificara. Ahora hay sanidad, sí hay sanidad, por medio de la oración del justo, que sanará al enfermo. No por medio de que alguien venga y diga, yo te declaro esto. No, cuidado con todas estas enseñanzas. La enseñanza bíblica está clara. Los apóstoles les dio la capacidad dada por Dios por medio del Espíritu Santo que hicieran grandes señales y maravillas. Y todos aquellos que estaban creyendo se unían y daban generosamente para el Señor, porque el Señor le estaba dando más a ellos de lo que ellos estaban pidiendo. Tenemos que aprender a ser generosos, a aprender a dar. La Biblia nos enseña que este fue un principio también del Señor. La Biblia nos dice que el Señor no tenía lugar ni siquiera para recostar su cabeza. No tenía un lugar para dormir. Y el Señor le enseñaba a sus discípulos diciendo, es mejor dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Pero muchas veces lo que solamente nos sentamos es para que nos den. Esperando recibir, pero no dar. Tenemos que aprender a ayudar, a proveer para aquellas personas que están a nuestro alrededor. La Biblia también nos dice un principio que es básico. El que te pida, dale y no se lo rehuses.
No le rehuses a la persona que te está pidiendo. Si tienes la manera de poder ayudar a una persona, ayúdalo. Ayúdalo. Y a veces es un conflicto en el mundo en que vivimos, porque el engaño está a la puerta de la esquina. Y cuando usted piensa que alguien te está pidiendo para que usted le ayude, está estafándole. Y lo que quiere es sacarle. Tenemos que aprender nosotros a ser generosos y a no cerrar nuestra mano para el necesitado, para aquellos que están a nuestro alrededor. Una iglesia generosa, mi querido hermano, es una iglesia que se ocupa y preocupa por los demás. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos por aquellos que lo necesitan. Otro principio que habla la Biblia. Si queremos una iglesia saludable es importante mantener el gozo. No solamente estos principios. Primero, tenemos que compartir el mensaje de la Biblia. Segundo, tenemos que mantenernos en comunión. Tercero, tenemos que recordar la obra de Cristo siempre por medio del partimiento del pan. Tenemos que mantenernos en oración. Tenemos que ser generosos. Quinto, sexto, tenemos que mantener el gozo. Una iglesia gozosa. El gozo del Señor debe fortalecer nuestra vida, como dice este coro. El gozo del Señor tiene que brotar de un corazón agradecido. Pienso en aquella iglesia y dice la Biblia que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Y cómo lo hacían? Con alegría y sencillez de corazón. Con alegría. Miren, hay veces que esto se revierte de una manera extraordinaria. Si ustedes se pararan aquí delante y se vieran las caras, yo pienso que no hay mucha alegría del lado allá. Yo voy a hacer la prueba un día. Tienen unas caras mirándome con mala cara, así, mira. Hermanos, la característica que tenía aquella iglesia era que una iglesia que practicaba con amor y gozo la bendición recibida por el Señor. Había gozo en los creyentes. Hoy usted termina el servicio y cuando va a saludar a algún hermano, usted lo saluda. ¿Cómo está? No, bien. No, bien. Y a veces no lo hacen con el pastor. Cuando el pastor llega con su alegría. Pastor, que esto que lo otro. Pero hay otro hermano. ¿Por qué conmigo y con otro no? ¿Dónde está el gozo? El gozo es contagioso, hermanos. La alegría se contagia. Y eso era parte de la esencia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva practicaba el amor cristiano y había gozo, alegría entre ellos. Era una comunión dinámica, había vida. Porque la alegría trae vida. Cuando usted ve todas las caras así, parece que estamos en una funeraria. No, es que ni en las funerarias. Los cubanos cuando vamos a los funerales, históricamente, no solamente aquí, hasta en Cuba, es el momento de hacer los cuentos y los chistes. Eso es parte de la cultura cubana. Yo no sé si los cubanos aquí me darán la razón. Pero cada vez que usted va a una funeral, están allí y de pronto se aparta un grupito para allá y usted ve los chistes. ¡Guau! Entonces dice, oye, bajito, que ahí está la gente. ¿Les ha pasado, Entonces, si usted va a un funeral de otra persona que no sea de Cuba, usted tenga cuidado porque puede ofender. Pero aquí en la iglesia no estamos en un funeral. Esto es un lugar que Dios nos ha dado como bendición. Y venimos aquí para alabar y exaltar el nombre del Rey. Y cuando exaltamos el nombre de aquel que sobre todo nombre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros tenemos gozo porque reconocemos su grandeza. Hay gozo en el corazón de aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Tenemos que compartir el gozo. El gozo de la salvación es una bendición, mi hermano, poder ser y tener un corazón gozoso, estar alegres, ser sinceros, ser transparentes, tener una fe sencilla, era parte de aquellas enseñanzas de la iglesia primitiva. El gozo y la sencillez de aquellos primeros creyentes era evidente en todo lo que hacían. Adoraban con gozo y con sencillez a Dios. No estaban buscando nada rebuscado. Querían solamente alabar al Señor. No estaban pidiendo esto ni lo otro. Esto es lo que es para ti, Señor. A ti la gloria. Centrado siempre en Jesucristo. La honra es para ti. Era un tiempo donde la iglesia se gozaba. Pienso en Pablo y Silas,
que aún en medio de ser perseguidos y encarcelados, ¿qué dice la Biblia que estaban haciendo al final, en la última celda, al final oscuro? ¿Qué hacían? Cantaban. ¿Pero por qué cantaban? Porque había gozo en sus corazones, porque aún presos físicamente eran libres en Cristo. No importa lo que me pueda hacer este mundo, no importa lo que esté pasando en mi carne. El espíritu que está en mí está gozoso en el Señor. Tenemos que contagiar, hermanos. Aquellos que nos visitan hoy, levanten la mano los que nos visitan hoy. A ver, alguno que me quiera levantar la mano. Aquí está, imagínense, hermano. Ahora cuando terminemos, que yo me acerque y le digo, ¿cómo está? Oh, porque yo soy el pastor. Hay que mantener una distancia. No, hermano, tú eres mi hermano. Tú has venido hoy, si no tienes a Cristo, es una bendición poder compartir el mensaje de salvación. Es una bendición poder decirte que me gozo en el Señor porque tú estás conmigo hoy acá. Porque vinimos y estamos juntos. Porque nos hemos congregado para honrar al Rey. Es una bendición, hermanos. La iglesia primitiva tenía esto muy claro en sus pensamientos. Y era una práctica esencial. El gozo y la sencillez entonces en aquellos creyentes era de suma importancia para impactar a todos los que venían. Por eso algunos decían, ¿qué pasa con estos creyentes? Que a pesar de todo lo que están sufriendo, ¡wow! Hay gozo entre ellos, hay alegría. Y muchos se acercaban para conocer lo que ellos tenían. Dios permita que muchas personas quieran acercarse a nuestra iglesia, porque cada uno de los miembros congregados de esta iglesia tiene el gozo del Señor en su corazón. Y vive el Señor en plenitud para que otros conozcan que el Señor no es un Dios aburrido, sino es un Dios de gozo y trae también sentido y propósito a la vida de nosotros. Hoy nosotros podemos dar gracias a Dios por eso, porque tenemos una iglesia también que puede hacer todas estas cosas y honrar al único que debe ser honrado. Hay otro principio más que queremos ver acerca de una iglesia saludable. Si queremos una iglesia saludable, en séptimo lugar es importante mantener una adoración sincera. Y eso lo dice la Biblia. Vamos a la Escritura. Y hay principios que hablan aquí. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, esa generosidad de la iglesia. Partían el pan en las casas, practicaban la cena, recordaban a Cristo. Esto es lo que está hablando aquí. Comían juntos con alegría. Había alegría, se reunían. Estaban en comunión y con alegría y sencillez de corazón hacían todas las cosas. Y dice la Biblia, alabando a Dios. Alabando a Dios. Era una alabanza constante. Alababan a Dios por lo que Dios significaba para ellos. Cantaban a Dios. En medio de la persecución se reunían en catacumbas, que eran lugares subterráneos que había en aquellas regiones para que no fueran vistos y no fueran tomados y llevados presos. Pero cantaban. No tenían toda la orquestación que nosotros tenemos hoy preciosa y doy gracias a Dios y gloria a Dios por lo que tenemos. Pero aquella primera iglesia no lo tenía. La esencia de ellos era que alababan a Dios de corazón. Tenían un sentido de pertenencia, un sentido claro de que el Dios eterno los había salvado. Y en agradecimiento a Dios adoraban al Señor con toda sinceridad. Eso es lo que necesitamos nosotros también hoy. Que cuando estemos aquí nosotros no estemos mirando la voz linda que puedo tener. Por ejemplo, yo tengo la voz preciosa. Ay, ¿por qué se ríen? Pero qué bueno es cuando usted esté parado aquí o sentado, que cuando usted esté en el tiempo de oración, usted cante. Porque usted no canta para el que está al lado, ni para el que está atrás, ni para el que está del frente. Usted canta para el Señor. El Señor no está mirando cuán afinado usted sea. Los afinados están aquí arriba, los desafinados estamos abajo para exaltar el nombre del Rey igual. Y el Señor escucha nuestra adoración, tal como la escucha por los que están aquí arriba, cuando se hace en espíritu y en verdad y con un corazón sincero. Entonces necesitamos adorar a un Rey soberano. Una iglesia saludable es una iglesia que adora, una iglesia que centra su atención en el Dios eterno. Mis hermanos, cuando usamos nuestra vida para la gloria de Dios, todo lo que hacemos se convierte en un acto de adoración. Todo lo que hacemos es para Dios. La Biblia nos enseña que Dios está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Y quiero decirles algo, hermanos. Quiero decirles algo. Debemos recordar
que la iglesia primitiva no tuvo tecnología como la tenemos con nosotros. Sin embargo, tenían el Espíritu Santo que garantizaba el poder, la santidad y la guía para una adoración auténtica. Ellos tenían lo esencial. De igual manera, la iglesia de hoy, nuestra iglesia, tiene la tecnología, tenemos todo lo que podemos tener para poder impactar a esta sociedad. Y lo vamos a hacer, impactando esta sociedad, saliendo por las redes para que todo el mundo conozca acerca de Jesucristo. Sí, tenemos la tecnología. Sin embargo, no es lo que garantiza la buena adoración. La buena adoración lo sigue garantizando no la tecnología, sino el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. En nosotros, los creyentes, que somos los que vamos a alabar y glorificar el nombre del Rey. Por tanto, la tecnología es el medio para alcanzar a los perdidos. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios para transformar la vida de ellos. Y nosotros hemos sido transformados por ellos. Tenemos que estar enfocados, hermanos. El enfoque claro de las Escrituras es que Dios llama a un pueblo a adorarle, a un pueblo a servirle, a un pueblo a reconocer que Él es Dios. Y eso es esta iglesia. Si usted viene aquí para reconocer otra cosa, está en el lugar equivocado. Aquí se reconoce a Jesucristo como el Rey soberano, el Señor de todos los tiempos, el Creador de los cielos y de la tierra. Si usted quiere buscar otra cosa, este no es el lugar que vas a encontrar lo que buscas. Aquí usted va a encontrar que Jesucristo es el mensaje central de toda la Escritura, nuestro Salvador y nuestro Señor. Si queremos una iglesia saludable, termino con el 8º punto. ¿Vieron qué rápido? 8º punto. Una iglesia saludable es importante mantener en ella el servicio a la comunidad. El servicio a la comunidad es clave en una iglesia saludable. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Usted va a la Escritura y usted va a encontrar allí al final del versículo 47, después que dice, alabando a Dios. Y después dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Había algo que hacía la iglesia para impactar a su comunidad. La iglesia tiene que impactar a su comunidad. A veces como iglesia no podemos suplir todas las necesidades materiales de aquellos que vienen buscando en medio de su carencia. No podemos suplirle todas las necesidades materiales. Ayudamos en lo que podemos, hasta donde podemos. Lo que sí la iglesia puede hacer siempre es que puede suplir todas las necesidades espirituales. Porque la iglesia tiene el mensaje más importante y extraordinario de todos los tiempos. La obra de Jesucristo en el corazón de una persona transforma, cambia y da vida al hombre pecador. Y eso lo tenemos nosotros. Por tanto, tenemos que enfocarnos en nuestra comunidad. Como iglesia tenemos que ir afuera y decirle a este mundo que Jesucristo es el Señor. Cuando tenemos nuestros eventos donde nadie tiene que pagar nada, ni siquiera en el de matrimonio usted paga. Ahora usted lleva su comida, ok, pero cuando tenemos nuestra cena usted no lo paga, usted viene con una visita, le recibimos bienvenido, porque queremos que conozcan del amor de Cristo aquellas personas que vienen con nosotros. Cuando tenemos la hispanidad, ¿quién trae todo eso? Nosotros como iglesia, y la iglesia aporta también con sus recursos para que nadie pague nada, y todo el mundo viene y se sirve porque queremos alcanzar la comunidad, hablarle del amor de Cristo. Nuestra iglesia tiene una gran importancia dentro de la comunidad en que vive. Y usted es parte de esta comunidad. Tenemos que alcanzar la comunidad con el Evangelio de Cristo. Tenemos que hacerle saber a otros que no hay salvación fuera de Jesucristo. La iglesia primitiva no descuidó a los que tenían a su alrededor. No los descuidó. No los abandonó. Cuando llegó Pedro y Juan al templo para orar, había un hombre que estaba allí paralítico, tirado al suelo. Y lo que estaba buscando aquel hombre era dinero. Necesitaba bienes materiales. Necesitaba algo para sustentarse, para poder comer. Y estaba allí mendigando, pidiendo una limosna. Y los apóstoles le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nosotros hoy tenemos el mensaje más extraordinario. Podemos decirle a las personas exactamente que lo que hizo Cristo en mi vida, que me cambió, me transformó, es el milagro más grande. Y el milagro más grande no es salvar a una persona de una enfermedad, es salvar a una persona del infierno y salvarlo para la eternidad.
por la salvación que da Cristo. Por tanto, el mensaje de salvación es más importante que sanar a un enfermo. La semana pasada, cuando hablaba de los leprosos, hablaba acerca de los 10 que fueron sanados. Solo uno regresó. ¿Qué es más importante? ¿Haber sido sanado o salvado? Ese solo que regresó fue sanado y salvado. Los 9 restantes solo fueron sanados. Murieron y perdieron su vida en la eternidad, en el infierno, en condenación. Uno solo está sanado y salvado por la eternidad. El mensaje más extraordinario que tenemos es un mensaje de salvación, que es la sanidad del alma del hombre producto de su pecado. Dios sana el corazón del hombre pecador y lo salva. Hoy tenemos ese mensaje. Como iglesia estamos aquí para servir a esta comunidad, darle el mensaje de salvación a esta comunidad, decirle cuánto ha hecho Jesucristo por ellos y que Jesucristo no cambia porque es el mismo hoy y por los siglos. Por eso nosotros no podemos dejar de decir lo que el Señor nos ha dado. Mi querido hermano, estoy concluyendo ya con 1 minuto para llegar a las 1:30. Hemos hablado de 8 principios de una iglesia saludable, de una iglesia que impacta, una iglesia como la iglesia primitiva, principios que también nosotros debemos incorporar. Pero hay algunas enseñanzas que yo le quiero dejar ahí a manera de conclusión para ustedes. Si queremos una iglesia saludable, creciente, que impacte, que atraiga a la comunidad a nosotros, debemos seguir centrados en dar un mensaje bíblico claro. Ese es el centro. No historias, no cuentos. La Biblia hay que tirársela por la cabeza. Este es el mensaje de salvación. Esto es lo que Dios nos ha llamado a dar. Un mensaje claro para aquellos que no tienen a Jesucristo. Por tanto, la iglesia tiene que centrar su mensaje en la palabra de Dios. Mantener una comunión amorosa donde no haya caras. No haya caras. Esa comunión donde, hermanos, echemos a un lado todas las cosas. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha restaurado. Mantengamos una comunión saludable delante del Señor, amorosa. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es algo que también traerá salud a la iglesia porque estaremos recordando todo el tiempo de dónde hemos venido y lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos olvidar, nunca podemos olvidar, como aquellas cosas que sucedieron hace unos años atrás, que salían unos videos y algunas fotos con un post-it, es decir, con una información acerca de los campos de concentración judíos, porque habían personas que querían eliminar el holocausto judío de los 6 millones de judíos que fueron muertos en cámaras de gas en los campos de concentración nazi. Querían olvidar todo eso y querían decir de que eso era una historia que no debía ser contada y querían echarla abajo. Y entonces comenzaron muchos a poner en sus redes y a levantar allí información en sus redes, fotos de los campos de concentración y del sufrimiento de los judíos, donde murieron 6 millones de judíos sin poder defenderse. 6 millones. Y entonces arriba ponían, no podemos olvidar. La iglesia no puede olvidar el sacrificio de Cristo. La iglesia no puede olvidar lo que Cristo sufrió por nosotros. Tenemos que recordarlo cada domingo y recordar que su sacrificio fue importante para nosotros porque por sus llagas fuimos nosotros salvados del pecado. Esa es la sanidad del alma, la sanidad que nosotros hemos recibido. Por eso es un mensaje de una iglesia saludable. Tenemos que orar sin cesar, practicar la generosidad. Es mejor dar que recibir, vivir con gozo y sencillez, con alegría, hermanos, no con la carga del pecado ni de la ley. Soy libre en Cristo, hermanos. Somos libres. La gracia de Jesucristo me ha cubierto para vivir en obediencia a su palabra, no a vivir en libertinaje, a vivir en obediencia a su palabra, pero con gozo, hermanos, con gozo. No pongas en tu vida cargas que el Señor no ha puesto. Vive el gozo de la salvación que Dios te ha dado.
Vivir con gozo y sencillez es una práctica que la iglesia primitiva tenía y que nosotros debemos mantener. Adorar a Dios con sinceridad. Adora a Dios. A veces cuando Daniel está diciendo ahí, aleluya, gloria a Dios, sí. A veces no tenemos la costumbre. Yo no tenía la costumbre. Yo fui formado en una iglesia donde cuando se terminaba, igual que él, se terminaba y hacíamos así. ¿Recuerda, mi hermano? Así. Era el saludo, ese es el aplauso. Y yo fui de los que criticó los aplausos. Yo lo critiqué como pastor. ¿A quién le aplaudimos? Es como si estuviéramos aplaudiendo a los que están en la plataforma. No le aplaudimos a los que están en la plataforma. Honramos a Dios porque sentimos gozo, Señor. Gloria a ti. Es una forma de agradecer. A ti la honra, Señor. Gloria a ti por lo que eres, por lo que significas. Le tomamos mucho miedo porque venía de movimientos carismáticos, todas aquellas prácticas. No se me olvida. Yo era bien joven. Todas aquellas prácticas que estaban entrando a la iglesia, había reacción de la iglesia en contra, había reacción contra la batería. Decían que era el demonio de las iglesias. Sí, había todo eso. La iglesia entonces fue comprendiendo muchas cosas que en realidad no son lo que se decía ser. Hoy podemos alabar con libertad. Decirle al Señor, Señor, te amamos. Tú eres nuestro rey. Hay cosas que yo no las digo, hay cosas que yo no hago, es por la mentalidad mía. Y quizás no quiere decir de que yo esté mal o usted por hacerlo esté bien o mal, sino que usted lo haga literalmente como dice la Escritura, de todo corazón. La Biblia no te condena por hacerlo y si no te condena usted no está pecando. Es algo que tenemos que aprender. Algo que tenemos que aprender como iglesia. Debemos liberarnos de nuestras cargas y debemos ir por esta sociedad que tanto necesita a Jesucristo. Quiero decirle algo. Donald Trump no va a cambiar los corazones de las personas perdidas en esta sociedad. Él no va a cambiar los corazones. Él va a poner leyes que estoy 100% de acuerdo. Somos hombre y mujer. Bien, estoy de acuerdo. Hombre y mujer. Pero Él no puede cambiar los hombres ni las mujeres. El único que cambia a los hombres y las mujeres y los hace nuevas personas es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que predicar un evangelio vivo para que la comunidad que nos rodea reconozca y entienda que solamente hay salvación en Jesucristo. Hermanos, no perdamos el tiempo. Debemos reconocer que estamos llamados a ser un testimonio vivo del poder transformador del evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sigamos asumiendo este desafío. Es un desafío que tenemos para que el Señor siga añadiendo a su iglesia los que van siendo salvados. Solamente Dios añade cuando la iglesia centra su atención en aquellas enseñanzas que fueron las básicas en su iglesia primitiva y que Él bendijo y que Él hizo prosperar y que el evangelio creció. Sigamos entonces adelante, hermanos. No perdamos de vista ninguna de estas enseñanzas y el Dios eterno nos bendecirá a cada uno de nosotros. Que Él les bendiga, es nuestro deseo. Concluyo de esta forma y que el Señor les bendiga. Nos ponemos en pie para orar y así concluir. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos encontrar en ella todas estas enseñanzas claves acerca de una iglesia saludable. Sabemos que tú estás allí, Señor, donde tu iglesia reconoce que tú eres el Rey. Nosotros como iglesia reconocemos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, Señor. Ahora rogamos que tú nos ayudes a caminar y a aplicar los principios de tu palabra en cada una de las cosas que hacemos. Que te honremos a ti por sobre todas las cosas y que tu palabra fluya con poder, alcanzando a todo aquel que está perdido y necesita de ti. En el nombre de Cristo te lo suplicamos humildemente y tu iglesia dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.